Bueno, continuando con nuestra historia del siglo XX, estamos con el libro de Tiempos Modernos de Paul Johnson. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo número 5, que se llama Una teocracia infernal, un caos celestial. Vamos a ver. Dice: mientras Winston Churchill aseguraba al comatoso Baldwin que Japón no representaba peligro alguno, la economía de ese país crecía más velozmente que la del resto de las naciones, Su población aumentaba al ritmo de 1 millón por año, y su gobernante era un rey dios que estaba loco. El viejo emperador Meiji, bajo cuyo reinado Japón había ingresado en el mundo moderno, elegía cuidadosamente a sus mujeres, teniendo en cuenta tanto la belleza como la salud, y cada noche dejaba caer un pañuelo frente a la que debía compartir su lecho por esa vez. Pero casi todos los hijos engendrados de este modo fueron seres enfermizos, y nunca se permitió a los médicos que tocasen sus divinas personas. Su heredero, Choihito, que teóricamente reinó hasta 1926, sin duda era un individuo desequilibrado, aunque el nombre que adoptó, Taizō, significaba gran virtud. Oscilaba entre accesos de cólera, durante los que flagelaba a los miembros de su entorno con un látigo de montar, y espasmos de terror provocados por el miedo de que lo asesinaran. Exhibía un feroz bigote encerado, con lo que imitaba a su ídolo, el Kaiser Guillermo II, pero se caía del caballo en los desfiles, y cuando inspeccionaba a sus soldados, a veces los golpeaba y otras los abrazaba. La última vez que compareció ante la Dieta, enrolló el texto de su discurso y, usándolo como un telescopio, se dedicó a mirar fijamente a los parlamentarios, que inclinaban la cabeza y le hacían reverencias. Después de esta escena, lo reemplazaron por su hijo Hirohito, conocido como Showa, que significa paz establecida. Una criatura tímida, interesada en la biología marina. También él temía a los asesinos, como le sucedía a todos los varones importantes de su familia. Ito, príncipe y estadista, prudentemente se había casado con una robusta joven proveniente de una casa de té, que lo protegió de los samuráis asesinos, escondiéndolo en el pozo de los residuos de su casa y sentándose encima, aunque finalmente lo atraparon. El erudito occidental que estudia al Japón moderno no puede evitar la sensación de que fue una víctima del principio totalista
en virtud del cual los acontecimientos políticos y las tendencias morales originan sus propias consecuencias a través del mundo. El relativismo de Occidente infectó a Japón y provocó una siniestra hipertrofia de las propias fallas de su conducta, que lo llevó al pozo del horror del siglo XX. Al principio de los tiempos modernos, Japón era un país muy remoto, en ciertos aspectos, más próximo a la sociedad del antiguo Egipto que a la de la Europa post-renacentista. Se creía que el emperador o Tenno era Ara Ito Gami, es decir, humano, una persona del presente viviente que gobierna sobre el país y su pueblo, y al mismo tiempo es un dios. El primer Tenno había comenzado su reinado en 660 a.C., por la época de la 25ª dinastía egipcia, y la estirpe había continuado, a veces apelando a la adopción durante 2 milenios y medio. Era la más antigua casa gobernante del mundo y mantenía en su ámbar dinástico extrañas discontinuidades. Durante el siglo XVI, Francisco Javier, el apóstol de las Indias, había creído que los japoneses que conocía eran conversos, cristianos ideales a causa de su tenacidad y entereza. Sin embargo, las disputas internas de los misioneros habían llegado a Japón a rechazar el cristianismo. En el segundo cuarto del siglo XVII, Japón clausuró sus puertas al mundo europeo. De ningún modo llegó a asimilar el concepto de responsabilidades morales individuales, que era el aporte de la tradición judaica y cristiana, y conservó importantes vestigios de la responsabilidad colectiva que es tan característica del mundo antiguo. Durante la década de 1850, Occidente forzó la entrada en esta sociedad enclaustrada. Una década después, una proporción considerable de la clase gobernante japonesa, temerosa de la colonización o de la posibilidad de sufrir el mismo destino de China, adoptó la decisión colectiva de promover una revolución desde arriba, adoptando las prácticas occidentales que eran necesarias para sobrevivir como país independiente y convirtiéndose en una poderosa nación moderna. La denominada Restauración Meiji del 3 de enero de 1868, que abolió el shogunato o gobierno del mayordomo de palacio y convirtió en soberano efectivo al emperador. Fue impulsada con el propósito intencional de convertir a Japón en un Fukuku Kraheins, un país rico y un ejército fuerte. Es importante comprender que esta decisión de Japón de ingresar en el mundo moderno contenía desde el principio un ingrediente amenazador y estuvo determinada tanto por la
xenofobia como por la admiración. Los japoneses siempre fueron propensos a la asimilación imitativa, pero en un plano puramente utilitario, que desde un punto de vista cultural era superficial. De su vecina China, país poseedor de una notable capacidad innovadora, Japón había tomado el ceremonial, la música, los clásicos confucianos, los proverbios taoístas, las formas budistas de especulación, la pintura Zhou, la versificación china y la preparación del calendario. De Occidente, Japón pasó ahora a incorporar la tecnología, la medicina, los métodos administrativos y comerciales, además del atuendo que creía apropiado para abordar estas nuevas prácticas. Pero en general rechazó la estructura social y el marco ético de las civilizaciones de la civilización china. Y aunque Japón exhibió una voracidad pragmática en la absorción de los medios occidentales, demostró escaso interés en los fines, los ideales de la antigüedad clásica o el humanismo renacentista influyeron poco. Más aún, llama la atención que Japón se sintiera atraído por la novedad moderna, no por la verdad antigua. En cierto sentido, los japoneses siempre habían sido individuos inclinados a lo moderno, modernos desde la prehistoria. Incorporaron las baratijas y los artefactos, los elementos técnicos y el oropel, más o menos como una mujer de sociedad adopta las modas pasajeras, pero su matriz cultural se mantuvo inmutable. Las creaciones culturales japonesas más características no tienen antecedentes chinos. Asimismo, las importaciones de Occidente realizadas a partir de mediados del siglo XIX dejaron intacta la gramática social de Japón. No puede afirmarse que el prolongado aislamiento de Japón implicase serenidad, sino todo lo contrario. En Japón no se manifestaban la pasividad y la decadencia fatalista de China. Eran pueblos muy distintos. A menudo se ha señalado que los chinos viven en el dominio del espacio y los japoneses en el del tiempo. China había concebido en la gran planicie septentrional, donde arraiga su civilización, una cosmología ordenada y majestuosa, y le parecía suficiente asistir a sus lentas evoluciones. Como la mayoría de las culturas orientales, veía la vida en términos de ciclos repetitivos. Japón era una serie de islas alargadas y sinuosas, más parecida a la antigua Grecia. Tenía una conciencia casi occidental del desarrollo lineal y se desplazaba de un punto al siguiente con la mayor rapidez posible. Japón poseía un concepto del tiempo y su urgencia que era casi único en las culturas no occidentales y que armonizaba con la importancia asignada socialmente al dinamismo. Había algo inquietante también en el
clima japonés, tan variable e imprevisible como el de Gran Bretaña, pero mucho más violento. Las islas se extienden desde la zona subtropical hasta la subártica. Los monzones orientales y los ciclones occidentales se abaten simultáneamente sobre ellos. Como dijo el estudioso alemán Kurt Singer, este archipiélago se ve sacudido constantemente por movimientos sísmicos, invadido por las tormentas, rociado y salpicado por las lluvias, envuelto en nubes y brumas. Esta forma de existencia no está regida por el espacio, sino por el tiempo, la duración, el cambio espontáneo, la continuidad del movimiento, la rápida sucesión de los extremos climáticos ayuda a explicar, según creen algunos japoneses, las oscilaciones violentas de la conducta nacional. Estos atributos nacionales y el hecho de que la industrialización de Japón fue impuesta desde arriba como resultado de las decisiones conscientes de sus élites, contribuyen a explicar la sorprendente rapidez del progreso japonés. El movimiento no fue una reacción espontánea frente a las fuerzas del mercado, sino un extraordinario consenso nacional, aplicado sin que en apariencia hubiera discrepancias. Por lo tanto, se asemejó más al capitalismo de Estado de Rusia antes de 1914 que al capitalismo liberal de Occidente, aunque en este caso no existían los conflictos entre las clases que desgarraron a la Rusia zarista. Durante el reinado del Tenno y su corte, los Gumbatasú o jefes militares y los Saibatuzú o empresarios trabajaron en estrecha armonía de acuerdo con el programa de un país rico, un ejército fuerte. Dentro de 2 generaciones se formaron enormes grupos industriales: Mitsubishi, Mitsubishi, Yasuda, Sumitomo, todos estrechamente relacionados con el gobierno Meiji y las Fuerzas Armadas mediante contratos y subsidios. La guerra de 1914 a 1918, que privó a Japón de sus tradicionales proveedores europeos y le abrió nuevos mercados, aceleró su avance hacia la autosuficiencia y la madurez industrial. El tonelaje de los buques de vapor aumentó de 1.5 a más de 3 millones de toneladas. El índice de la producción manufacturera, de un promedio de 160 en 1915 a 1919, saltó a 313 en 1925 a 1929. Y en el área del comercio exterior, el índice 100 en 1913 pasó a 126 en 1919 y a 199 en 1929, mientras las exportaciones se elevaban de 127 a 205 durante los años 20. En 1930, Japón tenía una población de 64 millones, exactamente el doble de la que había sido al principio de la revolución en 1968, y el país ya mostraba
un gran poder industrial. Si comparamos el desarrollo revolucionario de Japón con el de Turquía, por ejemplo, también promovido desde arriba a partir de 1908, es fácil percibir las ventajas de un país que es un dominio insular, con fronteras naturales, una composición racial, religiosa y lingüística homogénea, y lo que no es menos importante, una sólida y antigua tradición de unidad frente a los extranjeros. Nada de todo esto era atributo de Turquía. Japón también tenía una importante ventaja económica, que por entonces y después a menudo pasó inadvertida, una tecnología intermedia muy desarrollada, con centenares de miles de artesanos hábiles y una tradición de disciplina de taller que se remontaba a muchos siglos. Sin embargo, Japón también padecía de algunos defectos fundamentales que reflejaban su arcaísmo. Hasta 1945 carecía de un sistema de leyes codificadas. Tenía máximas, códigos de conducta y conceptos de justicia, expresados en ideogramas exactamente como en el antiguo Egipto, pero no poseía un código penal propiamente dicho. No había un sistema de leyes reglamentadas y tampoco un código de derecho común supervisado por los jueces. La relación entre la autoridad y los que estaban sometidos a ella no se manifestaban claramente, a menudo en aspectos importantes. La Constitución misma no era una formulación precisa, no imponía un sistema definido de derechos y deberes. El príncipe Ito, que redactó la Constitución, Meiji, escribió también un comentario acerca de su significado, pero este libro era materia de disputa y a menudo no merecía el favor oficial. La ley no era soberana. ¿Cómo podía serlo en una teocracia? Pero por otra parte, Japón era una teocracia. Ito creía que lo había sido en otros tiempos, pero que ya no lo era. Otros adoptaban un punto de vista distinto. La cuestión se mantuvo en la ambigüedad, lo mismo que muchos otros temas legales y constitucionales en Japón hasta 1946, año en que el emperador anunció públicamente que él no era un dios. Había algo impreciso e improvisado en relación con el sistema total del orden en Japón. Por ejemplo, el honor era más importante que la jerarquía. A veces era apropiado no hacer caso de la ley en la forma que adoptaba y desobedecer al superior, pero nadie podía saber a qué atenerse hasta que llegaba la ocasión. Entonces se formaba un consenso y la conciencia colectiva juzgaba. De ahí que la minoría activista, sobre todo en las Fuerzas Armadas, a menudo pudieron desafiar a sus comandantes, incluso al emperador, y merecer el respeto de la opinión pública. Esta ausencia de líneas divisorias absolutas entre el bien y el mal, la legalidad y la ilegalidad, la ley y el desorden, determinó que Japón fuese especialmente vulnerable al relativismo originado en Occidente después de la Primera Guerra Mundial,
pero esa debilidad se remontaba a un periodo anterior, cuando en 1868 Japón se volvió hacia Europa en busca de una orientación pragmática. Deseaba descubrir normas de comportamiento internacional tanto como tecnología, que halló la Realpolitik de Bismarck. Después vino la rebatiña por África, la carrera armamentista, la ferocidad de la máquina bélica de Ludendorff y el culto al poder a través de la violencia, que culminó con el putsch triunfante de Lenin. Los japoneses observaron que la conducta europea, por atroz que fuese, siempre se veía justificada internamente por referencias a cierto conjunto de creencias. Por lo tanto, para fortalecerse en un mundo duro y competitivo, reestructuraron sus propias ideologías en concordancia con lo que percibían como los principios europeos de utilidad. En efecto, esto implicaba crear una religión oficial y una moral gobernante, es decir, el Shinto y el Bushido. Hasta aquí, en las cuestiones religiosas, los japoneses habían tenido una actitud sincrética. Tomaban elementos de los cultos importados y los utilizaban para fines específicos: budismo, taoísmo, confucianismo, incluso cristianismo, sin atender a su lógica o su consecuencia. Es cierto que el Shinto ya fue mencionado por primera vez en los anales japoneses durante el reinado de Yomei Tenno, 585-587 después de Cristo. Tenía el significado de Dios en un sentido pagano y se remontaba a los ancestrales dioses Sol y dioses Sol, el culto primitivo de los antepasados y la idea de los gobernantes divinos. En este sentido, era una doctrina mucho menos depurada por el budismo y las restantes religiones imperiales de Oriente, y fue solo uno de los muchos elementos de la cultura religiosa japonesa, pero era específica y totalmente japonesa, y por lo tanto podía confluir con las aspiraciones nacionales. De modo que, con la revolución Meiji, se adoptó la decisión consciente de convertirlo en religión oficial. En 1875 se lo separó oficialmente del budismo y se lo codificó. En 1900 los santuarios Shinto fueron puestos bajo la guardia del Ministerio de Interior. Se estableció el culto regular del emperador, sobre todo en las Fuerzas Armadas, y a partir de la década de los 20 se enseñó en todas las escuelas un código nacional de ética, el Okumin Dotoku. Con cada victoria militar o cada avance imperial de Japón, un ejemplo es la derrota de Rusia en 1904-1905, se afirmó y desarrolló la religión oficial. Resulta significativo que el proceso culminase en 1941,
cuando Japón entró en la Segunda Guerra Mundial y organizó ceremonias religiosas tan privadas como populares y públicas para la nación entera. En resumen, el Shinto pasó de la condición de culto primitivo, anticuado y minoritario a la de respaldado de un modelo, de un modesto estado totalitario, y así, gracias a una ironía peculiarmente odiosa, la religión que debió servir para oponerse a los horrores seculares de la época fue utilizada para santificarlos. Esto no fue todo. Como la religión de un nacionalismo expansionista, el Shinto fue apuntalado con una versión remozada y militarizada del Bushido, el antiguo código de los caballeros de la nobleza. En los primeros años del siglo, un profesor samurái, el doctor Inazon Nitobe, afirmó que Bushido significaba contenerse con la posición que uno ocupa en la vida, aceptar el estado natal irreversible y cultivarse en el marco de ese lugar asignado, ser fiel al jefe de la familia, enaltecer a nuestros antepasados, entrenarse en las áreas militares mediante el cultivo y la disciplina del cuerpo y la mente. Todo esto significa Bushido. Pero hasta el siglo XX hubo pocas referencias al Bushido. Algunos dudaban de su existencia misma. En un ensayo titulado La intención de una nueva religión, publicado en 1912, el profesor Hal Chamberlain escribió: como institución o código de normas, el Bushido jamás existió. Las reseñas acerca de él han sido inventadas totalmente, sobre todo para el consumo extranjero. Se desconocía el Bushido hasta hace aproximadamente una década. Es posible que haya sido una serie de ejercicios religiosos accesibles para muy pocos. Sea como fuere, durante la década de los 20 se popularizó como código del honor militar, identificado con el nacionalismo y el militarismo extremos, y se convirtió en la justificación de las prácticas más grotescas. Primero, el asesinato de individuos y después la crueldad infligida en forma masiva y la masacre. Los caballeros del Bushido formaban la dirección militante del sintoísmo totalitario, el equivalente en el marco oriental de las élites de vanguardia de Lenin y Mussolini. Los camisas negras, los camisas pardas y los chequistas europeos representaban la fuerza moral rectora de ese país, la totalidad de los instintos morales de la raza japonesa, según la versión de Nitobe. Tenemos aquí un concepto por el tono superficialmente moralista, por completo relativista, que era peligrosamente afín a lo que Lenin denominó la conciencia revolucionaria y Hitler la moralidad superior del partido. Esta nueva metafísica del militarismo y la violencia, que como entidad organizada
sin duda no tuvo precedentes en la historia japonesa. En teoría, debía aparecer acompañada por el desarrollo sistemático de las instituciones políticas occidentales. En 1876 se procedió a dispersar a la clase de los samuráis, los que perdieron sus estipendios y el derecho de portar espadas. La última revuelta feudal fue sofocada al año siguiente. Durante la década de 1870 se crearon partidos de estilo occidental y se procedió a la publicación de diarios. En 1884 nació una nueva nobleza de estilo británico, con su lote de barones, vizcondes y marqueses, y al año siguiente se instauró el sistema de gabinete. En la elección de la primera dieta, en 1890, solo votaron 400.000 individuos de un total de 40 millones. En 1918, la calificación impositiva de los 3 yens elevó esa cifra a 3.5 millones de un total de 60 millones. En 1925 se dictó en Japón la ley de sufragio masculino, que otorgó el voto a todos los hombres mayores de 25 años y elevó el caudal de sufragantes a 13 millones de individuos. Pero las instituciones autoritarias avanzaron pari passu con la democracia. En 1875 se dictó una ley de prensa sumamente restrictiva. En 1880 se impulsó la supervisión policial de los partidos políticos. La Constitución de 1889 fue intencionadamente restrictiva para obtener, según su autor, el príncipe Ito, una solidez compacta de la organización y la eficiencia de su actividad administrativa. Se equilibró la dieta con una poderosa Cámara de los Pares y el gabinete con la institución del Genro, un grupo de ex primeros ministros y estadistas que asesoraban directamente al Tenno. Quizá lo que es todavía más importante, se dictó un reglamento elaborado en 1994 y confirmado en 1911, en el sentido de que los ministros del ejército y la armada debían ser oficiales en servicio, designados por los respectivos estados mayores. Eso significaba no solo que el ejército y la armada eran independientes del control político. Los jefes de Estado Mayor tienen acceso directo al Tenno, sino que cada servicio podía vetar al gabinete civil si se negaba a designar a su propio ministro. Este poder fue usado con frecuencia y siempre se mantuvo en una especie de segundo plano. Por lo tanto, el gobierno en realidad era responsable únicamente de los asuntos civiles y el ejército y la armada dirigían su propia actividad, la que a menudo y a partir de la década de los 20 gravitó cada vez más sobre la política exterior. Como el ejército y la armada no estaba sometida al control civil y los oficiales con mando en los teatros de operaciones no siempre se creían obligados a obedecer a sus superiores nominales de Tokio. Hubo ocasiones en que Japón se acercó
a un estado de anarquía militar más que a cualquier otro tipo de sistema. La dificultad consistió en que Japón desarrolló lentamente el tipo de conciencia civil que en Europa fue el producto de la vida urbana y del concepto burgués en los derechos. La ciudad misma era una importación, incluso era y hasta hace poco tiempo continuó siendo una enorme acumulación de aldeas. Sus ciudades exhibían reflejos y formas de adhesión rurales y no urbanas. Aunque la revolución Meiji destruyó el feudalismo, este sobrevivió en una versión bastarda. Todos, de arriba hacia abajo, se sentían seguros solo como parte de un clan o batsu. Era y es usual que los japoneses extiendan los esquemas propios de la conducta de familia a situaciones más amplias. El término Habatsusu, es decir, facción permanente, fue aplicado a cada nueva actividad y medida que éste nacía. Escuelas de pintura, de lucha o de adornos orales. Más tarde, después de 1868, se aplicó a las firmas industriales y después de 1890 a la política. La expresión japonesa Oyabun Holbun, que significa la relación padre-hijo o jefe-adepto, se convirtió en el cemento de este feudalismo bastardo en el área de la política. Así, un hombre servía o demostraba lealtad a cambio de una parte de los posibles despojos. Los japoneses no distinguían con claridad entre los agrupamientos propios de la familia y los que nada tenían que ver con ella, pues la perpetuación del límite de la familia mediante la adopción parecía mucho más importante que la perpetuación de la línea de sangre. Ozaki Yukio, el más duradero de los políticos japoneses, que participó en la primera elección general de 1890 y alcanzó a ocupar una banca en la primera dieta que siguió a 1945. Escribió en 1918 que en Japón los partidos políticos que deberían fundarse y disolverse únicamente sobre la base de principios y opiniones políticos son, en realidad, cuestiones vinculadas con las conexiones y los sentimientos personales, de modo que las relaciones entre el jefe y los miembros del partido son análogas a las que había entre un señor feudal y sus vasallos. Los partidos de masa de la izquierda, basados en intereses económicos universales, tal vez modificaron este esquema, pero la Ley de Preservación de la Paz de 1925, el mismo año en que se sancionó el sufragio masculino en Japón, otorgó a la policía un poder tan formidable para combatir a la subversión marxista que inhibió el desarrollo de estas corrientes. Hasta después de 1945, ningún partido de izquierda obtuvo nunca más de 500,000 votos. En consecuencia, los partidos políticos japoneses fueron mafias legales que inspiraban escaso respeto y no ofrecían
una alternativa moral para las instituciones nacionales remozadas, según formas totalitarias. El soborno era una práctica general, pues las elecciones eran costosas, $25,000 por una banca en el periodo entre las dos guerras, y la retribución reducida. La corrupción abarcaba desde la venta de los títulos de nobleza a la especulación con tierras en el nuevo barrio de Osaka, dedicado a los prostíbulos. El Seiyūkai, una de las dos principales partidos, está financiada por los capitales del ferrocarril manchuriano y el Keneseika, el otro por Mitsubishi, en ambos casos de manera ilegal. Tres de los jefes políticos más destacados, Hara, el primer plebeyo que ocupó el cargo de primer ministro, Yamamoto y Tanaka, eran culpables de corrupción lisa y llana. Los políticos no ofrecían figuras atractivas comparadas con los militaristas sometidos al Buchida. A menudo luchaban, pero solo en el marco de riñas indecentes en la dieta, a veces con la ayuda de rufianes alquilados. Como observó en 1928 un testigo ocular británico, caballeros acabrados, vestidos de levita, pero calentándose interiormente por tragos demasiado copiosos de chac, rugían y tronaban, y las discusiones a menudo culminaban cuando se abalanzaban sobre el estrado y el orador, que lo ocupaban en ese momento, se veía arrastrado a una especie de lucha libre. Bueno, pues aquí tenemos ya la historia, aquí tenemos algo de Japón, que casi no habíamos sabido cómo se manejaba Japón. Aquí vamos a ver después cómo se manejó, digamos, Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está cómo está políticamente conformado en su cuestión política. Bueno, aquí concluimos la charla del de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.